Ah, está, si no después me Ahí tiran sí. los galgos. Bueno, Está empezando la grabación. hablamos de mano de obra directa pagada. La primera que dijimos fue la devengada, es decir, se devengó y todavía no la pagué. Entonces, ahí la estoy considerando dentro del costo. Pero una vez que ya la pagué, como eso ya pasó a ser un producto terminado, para mí pasa a ser dentro de otros. O sea, digamos, ya no la tengo en cuenta, o sea, no va a formar parte, digamos, ya está, ya la consideré dentro del costo. Entonces, ya no es nada ahora a esta altura. Si ustedes me dicen, yo creo que es costo, bueno, sí, porque en su momento, cuando se devengó, formó parte del costo de producción de los factores productivos y ya la consideré como un costo. Hoy ya la pagué, o sea, hoy para mí esa mano de obra directa pagada no la considero dentro del estado de resultados, porque ya la consideré como un costo, ¿se entiende? Claro. Se En devengó. ese caso no sería pérdida, ¿no? No, pérdida no, porque ya la consideré dentro del costo. Lo que O tenemos sea, que ver acá, la diferencia entre el devengado y el pagado. El devengado es porque se fue devengando y yo tengo que ver si esa mano de obra directa la formo dentro del costo de producción o no. Una vez que ya lo pagué, ya está. Es porque si ya lo pagué es porque ya lo consideré dentro del costo o no. Entonces, no, en esto no lo hacemos ni costo, ni gasto, ni pérdida. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se entendió? sí, sí, se entendió. Bien. Decimos proveedores de materiales. ¿Qué van a hacer? Va a ser un pasivo, un proveedor. No porque sea de materiales, lo voy a considerar un costo, un gasto, una pérdida. Es un pasivo, por eso le ponemos otros. Si quieren acá, después le podemos agregar, no sé si me deja, le vamos a agregar acá al costado, pasivos. Y seguimos y dice comisiones por ventas. A ver, y acá empecémoslo a pensar. Está fácil, yo ya les puse que es un gasto. ¿Es un costo? No. ¿Por qué? Porque no No, incide directamente en el proceso de producción. Es una comisión que se da y que pago después por la venta. Entonces ahí hablamos de un gasto. ¿Por qué? Porque es un gasto necesario, pero que no tiene una relación directa con el ingreso. ¿Sí? Por último, otro que tenemos es el honorario del contador. ¿Qué va a ser también el horario del contador? Un gasto. También es un gasto necesario dentro de la empresa, pero que no forma parte del proceso productivo. La energía eléctrica, y acá está lo que me preguntaba Lucía Riesgo recién. ¿Lo voy a considerar un costo? Siempre que lo pueda identificar con el producto. Y lo voy a considerar un gasto cuando esa luz, vamos a hacer un ejemplo claro. Yo tengo una industria en donde está separado el sector industrial, o sea, la planta fabril, del sector administrativo. La luz del sector administrativo va a ser un gasto. Ahora, la luz del sector de la planta fabril es un costo. ¿Se entiende por qué? sí, sí, se Porque entiende, la sí, luz pero que... de la planta es la que necesito para fabricar el producto que quiero vender. La luz del sector administrativo es la luz que necesitan justamente estas personas para poder trabajar, pero que no necesariamente tienen una relación directa con el producto. Las O sea, destrucción, el gasto entonces me fijo a qué área corresponde para sí, ver si es costo o gasto. exacto. O en el caso típico que se está dando hoy con todos los emprendimientos, en una luz de una casa, como les decía recién, Claro, de la fabricación de una torta, bueno, a ver, ¿cuánto incide que yo tenga la luz más prendida que en otro momento en que no estuviese haciendo esto? claro, o por Vos me decías, bueno, diferencia. para hacer las tortas uso el horno eléctrico, cuando yo en mi casa el horno eléctrico no lo usaba nunca, y bueno, obviamente ese gasto es netamente un costo de producción. Claro. Ahora sí, para poder hacer esa torta, vos prendés el televisor, prendés esto, prendés el otro, y no es necesario escuchar música, digamos, por decirte una forma. No es, o sea, si vas a escuchar, prender el televisor y escuchas música, eso no es un gasto directo que te influya. Entonces ahí obviamente no vas a poder hacer una proporción tan exacta, pero decís, bueno, hago una proporción
prorrateo y digo, bueno, del 100% de luz, el 30 es el factor productivo. Claro. Profe, Bien. te consulto, a mí no me quedó claro la comisión por venta, ¿por qué es un gasto? Porque no tiene una relación directa, o sea, vos cuando fabricás un producto, vos, digamos, no tenés la comisión de venta ahí, la comisión la tenés recién cuando la vas a vender. Entonces, no es un gasto que te influye directamente en el costo de producción. Claro, después no se irá, o sea, esa comisión por venta no es un beneficio, no. No, un beneficio para el que vende. Porque justamente dice comisión por venta. ¿Qué se utiliza esto? Vos tenés, por ejemplo, un comercio donde vendés ropa y tenés 5 empleadas. Bueno, a las empleadas les voy a pagar el salario básico que corresponde según convenio. Y a su vez, a fin de mes le voy a pagar un 10% sobre lo que venda cada una. Ah, Vos perfecto. vendiste 10.000, te pago un 10% sobre lo que vendiste. Vos vendiste 50.000, el porcentaje de venta tuyo es así. Por eso muchas veces en los lugares donde los sueldos son lo básico más comisión sobre venta, los empleados se matan por atenderte. ¿Sí? Claro. Sí, Fíjense que se usa mucho, por ejemplo, en un Aldo Lombardi, en un Garbarino. Fíjense que cada vez que compramos, cuando van y le dicen, ¿quién te atendió? Claro, y encima después te mandan una encuesta por mail. Sí, también. Bien, vamos ahora a destrucción de materiales por incendio. Como lo dijimos hace un rato, es una pérdida neta. Después tenemos impuestos inmobiliarios de la fábrica. De la fábrica. Sería un costo porque está relacionado con el proceso de producción. Exacto. Es bien. Hola Cami, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Sería un costo, porque bien lo identifica, es el impuesto de la fábrica. Entonces ahí es un costo. Impuestos inmobiliarios del local de venta. Claro, eso no Dice está que es un relacionado. gasto. Entonces ahí empezamos a identificar lo que es una cosa de otra. Después tenemos, Profe, sí, en el caso sí del impuesto inmobiliario de la fábrica, nosotros tendríamos que apropiar una parte del devengamiento anual, ¿no? Sacar un porcentaje de ese devengamiento para apropiarlo al costo del producto que hagamos. sí, sí. Ya después lo vamos a ir viendo, pero sí. En una palabra es eso. Ir devengando a medida que corresponda y apropiando a medida que corresponda. Ah, buenísimo, gracias. Bien. Fíjense que después seguimos con depreciaciones de la maquinaria de la fábrica. Hasta ahora nosotros siempre vimos en primer año que las depreciaciones... Faltó el de mano de obra indirecta de vengada, el de arriba. Nos salteamos ese. Mano de obra indirecta Indirecta de vengada. Bien, la mano de obra indirecta de vengada, no sé por qué acá está costo. Mano de obra, ¿está bien? Costo. Si es mano de obra indirecta. Esto no, esto es otro. Esto después lo modifico. Porque no es una mano de obra, es indirecta justamente. No es directo, o sea que no lo puedo relacionar con el costo. Es de vengada. O sea, fíjense que acá tenemos la mano de obra directa de vengada como costo arriba, en el segundo renglón. Y acá tenemos mano de obra indirecta de vengada. La que forma parte del costo es la directa, ¿sí? Esto es otro. Bien, fíjense, depreciaciones de maquinaria de fábrica, como veníamos hablando siempre en primer año, siempre yo les decía, depreciación rodado, resultado negativo, ¿sí? Es una cuenta de resultado. Pero, porque en definitiva, costo, pérdida, gasto, ¿a dónde lo vamos a hacer? En estado de resultado siempre restando. O sea, van a restar todas. Es una cuenta de resultado negativa. Ahora, la depreciación de la máquina, vamos a sacar un porcentaje, un prorrateo, y vamos a decir, bueno, dentro del costo voy a apropiar parte de ese prorrateo a la maquinaria o al producto que estoy fabricando. Yo necesito usar esa máquina para fabricar el producto. Exacto. Y después fíjense que acá cambiamos depreciaciones de muebles de administración y ahí sí lo tomamos netamente como un resultado negativo, como un gasto. ¿Sí? Claro, es como veíamos la energía eléctrica recién entre un es lo mismo, es lo mismo. Y la indemnización por accidente, obviamente ahí estamos hablando de una pérdida, porque
es un activo expirado que no tiene una relación directa con el ingreso. Al contrario, directamente es una disminución patrimonial neta. ¿Sí? Bueno, esto no tiene grandes cosas que haya, o sea, lo importante acá era explicar los tres conceptos que ya los vimos, y vamos a pasar, a ver, uy, ¿qué Quedó hice? súper claro, porque así es más fácil para saber después diferenciarlos. Sí, Sí, es mucho más útil. vamos a ver si Abriste puedo abrir. WhatsApp, profe. ¿Sí? No, Abriste WhatsApp. sí. Bueno, esperen, a ver, yo con esta La tecnología, profe. No me puede, a mí esto me puede. Los que me conocen saben que soy del pizarrón yo. Vamos a ver acá. Cualquier cosa estoy haciendo, me parece. No, está bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es un poquito más complicado, chicos. Obviamente ya se empieza a complicar un poco la cosa. Vamos, les voy a decir que está hecho en dos partes, ¿ven? Las pestañas. Sí. Bien. Es lo mismo, es el mismo práctico, pero acá está armado desde el estado de resultado al producto terminado, al producto en proceso, y acá yo se los armé distinto porque me parece que es más entendible verlo desde que tengo el producto en proceso, lo paso a producto terminado y termino en el estado de resultado, a distinto de lo que está acá. Digamos, a mí, cuando me dijeron, vamos a empezar a dar contabilidad de costos, me dieron esto, y cuando empiezo a analizar cada uno de los prácticos, cuando lo tuve que dar, digo, no, es más fácil darlo de esta manera, se va a entender mejor, se va a entender desde el hecho de que yo pretendo producir un producto, por eso estamos hablando de un producto en proceso, desde que lo terminé, y desde que ese producto produjo un impacto en el estado de resultado. Así que lo vamos a ver como quiero yo, así, de esta manera. Después, si ustedes lo quieren ver acá, están en todo su derecho. Yo se los voy a dar así. Bien. Es mucho más claro, como vos decís. ¿Cómo? Es mucho más claro de esa forma, todo discriminado, más fácil. Sí. A ver, esperen que me agarro el enunciado mío. Y después, los que yo les voy a ir subiendo, a ver, hay chicos que ya se fueron, entonces puedo admitir algunos más. ¿Por qué no me los deja admitir? Bueno. Vamos a este otro, al práctico que en realidad es el 1.3, no es el 1.1. El que dice clasificación de los costos y análisis de resultado. ¿Ustedes ven el puntito rojo de grabar? Sí, sí, se ve. Sí. Sí, se ve, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué hay ahí? No tengo a nadie. Porque somos 98, pero no me dice que haya chicos afuera. Bien. Dice, Talleres Gráficos del Noroeste es una imprenta y serigrafía radicada en la localidad bonaerense de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguien de Lincoln acá? ¿No hay nadie? Según ¿Yo? ¿Va a ver quién? De un pueblo. ¿De dónde? ¿De Robert? Yo de Pasteur. ¿De dónde? Yo también soy de Pasteur. De Pasteur. Ah, mira, bueno. Yo tenía varios compañeros en la facultad de Lincoln y de Chacabuco. Ya Guido ya saben. Bien. Dice, según información obtenida por el sistema de gestión con el que la empresa trabaja, se han incurrido durante el mes de julio del 2018 en los siguientes egresos e ingresos. Nos da un detalle de todo lo que tuvieron que incurrir
durante el mes de julio del 2018. ¿Y qué es lo que quiere? Es que obviamente lo vamos a tener que clasificar, dice, bueno, vamos a terminar de leer. Nos da primero el detalle de todos los bienes, de todos los gastos. Punto 2 dice, las compras del periodo de julio fueron papel, tintas y moldes. El rubro bienes de cambio arrojó los siguientes saldos. El concepto de papel, tinta y molde, tenemos una existencia inicial y una existencia final. Y dice, las ventas del mes de julio del 2018 fueron las siguientes. Zona 1, zona 2, 3 y 4, el total, y ese total está dividido en efectivo y en acrédito. La tarea, clasificar las erogaciones según su función, es decir, si pertenecen al área de producción, al área de comercialización o al área de administración o financiamiento. Para los relacionados con la producción, indicar si son directos o indirectos. El segundo punto dice, con los datos del caso, diagramar el estado de resultado para el periodo en cuestión. Tercero, realice un análisis vertical del mismo en función de las ventas. Y la industria se encuentra atravesando un momento complicado. Las ventas cayeron en términos generales y las estrategias para sostener la participación del mercado son fundamentales para atravesar el difícil momento. Debido a esta coyuntura, el directorio solicitó eliminar gastos superfluos y aumentar la eficiencia de los recursos y reducir costos. El panorama es el siguiente, y nos da un detalle, un cuadro, del periodo de enero del 2018 hasta junio, en cuánto fueron los ingresos de los talleres gráficos, cuánto fue los ingresos del sector, es decir, los talleres gráficos pertenecen al sector de las imprentas. ¿Qué significa la tercera columna que dice ingresos del sector? Obviamente es el promedio del ingreso de todas las empresas que forman de las imprentas que forman ese sector. ¿Qué participación en el mercado tiene talleres gráficos? ¿Y cuál es la diferencia con respecto al mes anterior? Y que con los datos obtenidos del estado de resultado del periodo julio del 2018, y considerando que los ingresos de la industria para el mes de julio del 18 fueron 7.355.000, nos pide que hagamos un análisis, eso lo dejamos para más adelante. Lo primero que vamos a hacer es clasificar las erogaciones que nos dan al principio, de acuerdo a la función de producción, comercial, administración o financiero, y dentro de la función producción, que es lo que después nos va a terminar interesando para hacer todos los análisis, que hagamos una clasificación en directos o indirectos. Y fíjense, el primero, dice sueldos y cargas sociales de los operarios. Obviamente, ahí estamos frente a un costo de producción directo. Estamos todos de acuerdo porque es de los operarios, son de los que están en la fábrica. ¿Sí? Depreciación de la maquinaria. Sí, respondemos a lo que dijimos hace un ratito, es un costo indirecto de producción. Acá lo tomamos directamente de producción porque nos habla de maquinaria. Si nos dijera de rodados, de inmueble, ya hablamos de comercial, administrativo. Pero como acá nos dice maquinario, lo hacemos directamente un costo indirecto. Luego tenemos sueldos y cargas sociales de comercialización. Obviamente, ahí es donde vamos a ir, dentro de la función comercialización. Chicos, cualquier cosa me paran, ¿sí? Ah, esperen que voy a prenderla, voy a enchufarla, estoy quedando sin batería. Vero, Sí, vamos a torcer un poquito así. Sí. ¿qué sería una carga social? Ay, primer año. Bueno, a ver,
una carga social. ¿Viste cuando vos trabajás y tenés un recibo de sueldo? Que te dicen Sí. que estás en blanco. Bueno, el empleador, para ese empleado, el empleador sería el patrón, para ese empleado tiene que pagar el sueldo. Ese sueldo va a tener retenciones personales que van a estar a cargo del empleado, y a su vez el patrón también tiene que hacer aportes patronales o también llamadas cargas sociales. Es decir, cuando el patrón tiene que pagar el sueldo se forma de lo que le tiene que dar al empleado de bolsillo, que es lo que conocemos como sueldo neto. Y a su vez, después de lo que le retiene al empleado, que son las retenciones personales, lo tiene que tomar, y eso que está tomando como retención, más lo que conocemos como cargas sociales, lo tiene que depositar a la AFIP. ¿Para qué? Para que la AFIP eso haga la distribución a los órganos correspondientes. Es decir, esas retenciones, es decir, si yo cobro 10.000 pesos, el sueldo bruto mío es 10.000 pesos, me van a hacer una retención del 17%, en donde ese 17% es el 11% para jubilación y el 6% para obra social. Es decir, yo como empleado estoy aportando de mis retenciones para mi jubilación y mi obra social. Pero aparte de eso, el empleador también tiene que hacer su aporte, que eso se llama carga social. Y la carga social y las retenciones son las que se depositan. Entonces, una vez que él las deposita, vos vas a tener el día de mañana el beneficio de la jubilación, o si te querés ir a atender por tu obra social, te van a atender porque está paga. Por eso, siempre es importante tener un control de que nuestras retenciones realmente sean depositadas. Porque nos vamos a encontrar, si el patrón no las deposita, nos encontramos el día de mañana de que no tenemos atención médica o no podemos jubilarnos porque no nos hicieron los aportes. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, sí, listo. Perfecto. Bien. Vamos al otro que dice gasto de mantenimiento rodados. Fíjense que bien está dentro del área de comercialización, porque se supone que son los rodados que usamos para poder realizar las ventas, los gastos de propaganda, comercialización, lo que utilizo para poder publicitarlo, el impuesto sobre los ingresos brutos. Y este impuesto, ¿por qué está en comercialización? Porque es el impuesto que surge de cuando hago una venta. Entonces, las ventas las voy a hacer cuando comercializo. Por lo tanto, es un gasto dentro de la función de comercialización. Ustedes a lo mejor todavía no llegaron a las áreas de impuestos, pero el impuesto a los ingresos brutos es ese que se paga un porcentaje sobre la cantidad de ingresos del mes. Y obviamente los ingresos van a surgir por las ventas. Los sueldos y las cargas sociales de las ordenanzas. Las ordenanzas son las personas que están dispuestas en la empresa para la limpieza. Por lo tanto, esto es dentro de producción, porque si estamos hablando de talleres gráficos del noroeste, es la gente que limpia, es un costo indirecto, una mano de obra, o sea, dentro del costo de producción, pero indirecto. ¿Por qué? Porque no está directamente relacionado con el producto. La gente que anda alrededor y limpia. El seguro del taller, si estamos hablando de una fábrica, el seguro de esa fábrica va a formar parte de un costo indirecto. Es decir, después un porcentaje se va a prorratear. Los sueldos y cargas sociales del jefe del taller también es indirecto, porque si bien forma parte del taller, no tiene una relación directa con el producto como la tienen los empleados, ¿sí? Los operarios. Los honorarios... Profe, entonces eso no lo sumo en el costo final del producto, digamos, no lo hago como... Esto no, esto después cuando veamos prorrateos y cuotas de
de imputación, vamos a ver cómo parte de ese seguro, de ese sueldo del taller va a formar parte, pero en principio no. Bien. Profe, Sí. no entendí la parte que es de sueldos y cargas sociales del jefe del taller. ¿Un ejemplo? O sea, no sé, o sea, ejemplo, es simple. Vos tenés una panadería en donde tenés 10 personas que están directamente relacionadas con la elaboración del pan, pero tenés una persona que es la encargada de dirigir a esos. Esa dirección no es una carga social directamente sobre el pan, no es un costo directo sobre la elaboración del pan. ¿Se entiende? La mano de obra es la de los operarios que manejan la elaboración. Lo único que hace es manejar, pero a los operarios, no tiene influencia directa sobre la fabricación del pan. Claro. Sí, entonces, después cuando veamos costos indirectos de fabricación, va a haber cuotas de prorrateo, va a haber, hay un sistema de imputación de costos en cuanto a bases, pero bueno, no nos podemos ir todavía ahí. Lo fundamental acá está en esto. Después tenemos los honorarios profesionales del contador, que obviamente eso va dentro de la función administración. Los gastos de electricidad del taller, fíjense que es un costo indirecto, ¿sí? Después también vamos a ver cómo de este gasto de electricidad del taller, ¿por qué hablamos? Porque dentro del taller podemos hacer diferentes producciones, o sea, diferentes productos. Entonces, esperen que apreté actualizar. Dentro del taller podemos elaborar diferentes productos. Entonces, lo ponemos como indirecto acá para luego hacer la base de prorrateo en base al total de esta luz, cuánto incide en cada uno de los productos que se fabrican en ese taller. Los gastos de teléfono e internet, como un gasto administrativo, lo mismo que las reparaciones de oficinas administrativas, los sueldos y cargas sociales del personal administrativo, los gastos administrativos, fíjense que acá empiezan a sumar todo lo que tenga que ver con lo administrativo, impuestos inmobiliarios de las oficinas de administración. ¿Por qué financiero? ¿Dice así el 16? No. No, profe, No, no dice dice así. impuestos, débitos y créditos bancarios. Bueno. Impuestos y débitos. Bancarios. Bien, entonces, impuesto y débitos bancarios. Obviamente esto es un factor financiero, por eso dentro lo tenemos de esta función. Lo mismo que, fíjense, intereses y préstamos, no, me salteaba este. Viáticos y movilidad de los vendedores dentro del área de comercialización, porque son los que andan para comercializar el bien. Y por último tenemos intereses y préstamos bancarios y gastos y comisiones financieras que no hacen más que al total de lo que es financiero. Y en el punto 20 dice papel, tintas y chapas consumidas. Pero, porque fíjense que ustedes no lo tienen ese punto ahí, pero me estaba pidiendo, en el punto 1, primero clasificar las erogaciones según su función, indicar si son directas o indirectas. Y después me dice diagramar el estado de resultado para el periodo en cuestión. Y ese dato es el que surge de la diagramación del estado de resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en el punto? ¿Qué es lo que vamos a usar para empezar con el siguiente? Fíjense. ¿Por qué lo hago ahora? Porque después lo voy a utilizar acá. Dice, cálculo del papel, la tinta y las chapas consumidas. Es decir, que es la materia prima que voy a necesitar para la fabricación de ese bien. Vamos directamente al punto 2, en donde nos dice, las compras del periodo julio del 18 fueron las siguientes. Y fíjense, ustedes saben que la fórmula para analizar costos por el inventario periódico, ¿cuál era? Existencia inicial más compra menos existencia final. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver cuál fue el costo de las materias primas de este mes.
¿Y qué tengo? Una existencia inicial de 234.000, que surge de la suma de estas. Fíjense, yo sumo 95, porque me faltaron los moldes. Fíjense, tengo 95.000, existencia inicial 234. Si ustedes van, dice, el rubro de bienes de cambio arrojó los siguientes resultados en el punto 3. Papel, tintas y moldes, es decir, la materia prima inicial, una existencia inicial de 234.000 pesos. ¿Me siguen con el enunciado? Sí. Siempre, chicos, importante para costo es que siempre tengan el enunciado a mano, porque son complicados los enunciados, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta, y si yo se los digo así, y ustedes no lo pueden ir viendo, se van a perder. Entonces, fíjense, la existencia inicial que surge del punto 3, en donde dice el rubro de bienes de cambio arrojó los siguientes saldos. Y ahí me dice, papel, tintas y moldes, 234.000 de existencia inicial. ¿A esto qué le sumo? Las compras del periodo. ¿Y las compras del periodo cuáles fueron? Las del punto 2, que dice 95.000 para tinta, 120.800 95.000 para papel, 120.800 para tinta y 7.500 para moldes. Esto me da un total. Y a ese total, por la fórmula de costo, sabemos que le tenemos que restar la existencia final. Y la existencia final de los papeles, tinta, me lo dice también el enunciado, es 203.600. Entonces, existencia inicial más compra menos existencia final, me dice el costo del material consumido durante el mes de julio. Que ese es lo que voy a traspasar acá. Entonces ahí realmente tengo todos los gastos, todas las erogaciones clasificados por función del mes de julio. Fíjense, los 359.000, que es el sueldo más, o sea, esto sería mano de obra más materia prima. Y los otros que restan de lo que ya fuimos viendo. Pero es importante que ustedes empiecen a familiarizarse con la fórmula. Existencia inicial de la materia prima. Es decir, yo llegó el mes de julio, tuve una existencia inicial de materia prima, fui comprando y tuve una existencia final. Por diferencia, saco cuál fue la cantidad de materia prima que utilicé durante el proceso productivo del mes de julio solamente. Obviamente, esta existencia final es la que voy a tomar como existencia inicial para el mes de agosto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Una pregunta. ¿Volvemos a entrar al mismo o no se puede? Porque quedan 3 minutos y medio. Sí, el Zoom es con un ID personal mío y vamos a usar siempre el mismo. Listo. Porque si no tengo que estar cambiando y esperamos, entonces directamente uso ese personal. Bien, y si de ahora en más esto anda bien así, yo voy a seguir haciendo por Zoom porque está visto que hay muchos chicos que no se han conectado, a lo mejor trabajan o algo, total yo las grabo y las subo, así que eso no hay problema. Bueno, vamos al segundo punto, nos va a cortar en cualquier momento, pero bueno, mientras tanto vamos a adelantar. Dice, con los datos del caso, diagramar el estado de resultado para el periodo en cuestión. Bien, nosotros sabemos que el estado de resultado es esto, ventas menos costo para que nos dé una utilidad bruta. Pero ahora, ¿sabemos cuál es el costo de la producción? Sabemos cuál es el costo de los materiales consumidos. Pero si nosotros vamos al enunciado en el punto 3, también tenemos existencia inicial de productos en proceso y también tenemos existencia inicial de productos terminados. Entonces quiere decir que tengo que hacer primero un análisis de eso, no ir directamente al costo. Es decir, yo arranqué el mes de julio con una determinada cantidad de productos que ya venían en proceso, y durante el mes de julio esos dejaron de ser en proceso para pasar a ser terminados. Entonces tengo que ver cómo llegué al 31 de julio como para empezar agosto. Y esto es lo que yo les decía que les cambié el circuito con respecto al que está acá en la solución. Fíjense, para el periodo julio,
Entonces, yo lo primero que tengo que ver es cómo empecé. Entonces, lo primero es la producción en proceso. Y la producción en proceso, fíjense que siempre tenemos la existencia inicial, más compras, menos final. Y voy, la existencia inicial del mes de julio para los productos en proceso fue de 269.200. ¿Sí? De ahí tengo que ver los costos de producción del mes. Y tengo materiales directos, los 253.700. ¿Que surgen de qué? De la materia prima. Los materiales directos es eso, la materia prima que utilicé. La mano de obra directa, los 359.200. No, esto, a ver, déjenme ver acá porque esto está mal. Es 105.500, acá está mal. Ahí. Esto es 105.500. Ahí está. La mano de obra directa son los 105.500, que surgen de acá arriba, los 105 estos, que de la suma de los dos me da los 359.200, que yo acá había puesto 359. Y por último, tengo los costos indirectos de fabricación, los 75.000.